Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Emanuel García Uribe y Luis Enrique Gutiérrez Casas, que se transmitió el 26 de agosto de 2025. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios. Como todos los martes en punto a las 4 de la tarde, le doy la más cordial bienvenida a este espacio que durante 60 minutos vamos a estar hablando de cuestiones de negocios y de decisiones económicas. Mi nombre es Manuel García y bueno, pues como le decía, le agradezco su compañía. Hoy vamos a empezar con un tema ya habrá escuchado en las noticias, nada más como para mencionarlo, que no pase desapercibido, lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, donde Donald Trump, bueno, dentro de las amenazas que ha tenido, haciéndole a Powell, que es el presidente responsable de la Fed, pues en realidad Powell ha hecho oídos sordos de lo que tenían y pues ahora traen un verdadero lío a partir de que Donald Trump despide a una de las gobernadoras de esa institución de la Fed, ¿no? Y entonces pues parece que este pleito va para largo, pero sí quisiéramos platicárselo con mayor detalle en otro programa, porque realmente le están fincando unos cargos, no digamos francamente ridículos a esta persona, a esta presidenta por parte de la Fed, de este miembro de la Fed, de este voto que está perdiendo, porque si realmente la procesan y tiene que salirse, entonces técnicamente tendría ya 4 votos Trump que le permitiría pues prácticamente dirigir también la Fed, cosa que no es del todo deseable. Pero digo, es un pequeño comercial de lo que tenemos, porque el día de hoy el tema principal de lo que queremos hablar a lo largo de estos 60 minutos y que yo creo que es importante, es algo que es uno de las encuestas más importantes, yo creo que se hacen a lo largo del año y se presentan año con año también dentro del espacio más o menos por julio-agosto. Me refiero a la encuesta nacional de ingreso-gasto en hogares, y que el INEGI presentó prácticamente ya publicada en su totalidad a finales de julio, principios de este mes, y que pues es una encuesta bastante larga, pero que genera una cantidad importante de datos que sirven precisamente para entender un poco de cómo vivimos los mexicanos, o sea, cuántos son los ingresos y cómo se va ese gasto, ¿no? Y también nos ayuda a entender un poco de la realidad de este país, ¿no? Es precisamente de esto es lo que quiero hablar. Ya hice un análisis de esto, es bastante largo, la encuesta es verdaderamente grande, tiene muchísimos datos, de verdad, para todo lo que quiera uno, ya sea a nivel económico, a nivel social, también explica, también nos habla de la brecha salarial entre hombres y mujeres, cómo estamos, en qué gastamos, cómo lo gastamos y dependiendo del nivel socioeconómico, o en este caso el decil, realmente, porque no habla de niveles socioeconómicos esta encuesta, dependiendo del decil en que se encuentre usted, pues se observan patrones de consumo diferenciados, ¿no? Entre ellos, pues bueno, no es un secreto que México hoy en día estamos atravesando una coyuntura económica y política que podríamos llamar como desafiante, ¿no? Y que principalmente va caracterizado por un bajo crecimiento, eso ya lo sabíamos, es la eterna discusión que hemos tenido a lo largo de este año, si unos o otros, ya sea el gobierno o algunos actores están dando cifras de crecimiento, pero todas bajas, ¿no? O sea, no es algo como tuvimos en años pasados. También vivimos un esquema de alta informalidad laboral, principalmente en el resto del país, no tanto a lo mejor en Ciudad Juárez, pero sí lo tenemos en una manera muy marcada en el resto del estado, en Chihuahua y sobre todo en los estados del sur, ¿no? Del centro y del sur, donde realmente la informalidad pues es importante, ¿no? Entonces aquí también tenemos
y hay que decirlo en esta nueva realidad, tenemos tasas de desempleo que se mantienen en mínimos históricos y el salario mínimo pues registró aumentos también entre 20 y 22% dependiendo del área geográfica en estos últimos 2 años, aunque obviamente sigue manteniéndose el principal reto que le mencionaba de la informalidad. Entonces esto que le mencioné es el contexto precisamente en el que se encuentra nuestro país, y esto plantea pues obviamente nuevas dinámicas en cuanto a los ingresos laborales y especialmente en aquellos hogares que perciben menores ingresos, ¿no? Entonces, bajo este panorama, les decía yo que a lo mejor la pregunta con la que empezábamos el programa pudiera ser qué tanto aumentaron realmente estos ingresos en los hogares en el 2024 y cuáles fueron principalmente estas fuentes de ingresos, sobre todo en qué gastamos más los mexicanos, si realmente creció nuestro poder adquisitivo y cómo varían las decisiones financieras dependiendo de nuestro nivel de ingreso. Estas son algunas preguntas que podríamos estar dilucidando el día de hoy en función de los datos que nos arroja esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que hace el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es verdaderamente una, yo creo que de las más importantes encuestas, porque nos aporta, y de verdad se lo digo, datos que son utilizados en distintos ámbitos, ya sea desde la economía, desde la mercadotecnia, desde las cuestiones sociales, para tomar decisiones también en cuanto a políticas públicas, y realmente es una de las que más se consultan, ¿no? Incluso hay otras encuestas que se llevan por fuera, pero que para poder validarlas se contrastan con la información que genera esta encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares, comúnmente conocida como la ENIG. Entonces es importante revisar esta información, porque créanme que es información muy robusta, o sea, no es un trabajo sencillo el que se realiza, y en esta última edición de la ENIG se encuestaron alrededor de 105,000 hogares entre el 21 de agosto y el 28 de noviembre del 2024, y los resultados, le adelanto, reportan un incremento tanto en los ingresos como en los gastos de los hogares respecto a la edición pasada, que fue la del 2022, porque se hace bianual. Los ingresos aumentaron un 10.6% y los gastos crecieron un 7.9% entre el 2022 y el 2024. Esto yo creo que es algo positivo, porque al final estamos teniendo pues un incremento real, contando obviamente a pesar de todo el proceso inflacionario que hemos vivido. Ahora, aquí hay que mencionarlo, y si quiero enfatizarlo, ¿no? Muchas veces cuando no se hable de deciles a lo largo obviamente del programa, vamos a estar hablando a lo mejor de promedios, y el promedio particularmente en estos temas no nos es muy útil, porque no refleja verdaderamente la situación de la mayoría de los mexicanos, y lo digo esto porque tenemos un país que tiene pues verdaderas desigualdades. Por lo tanto, al tener sectores o niveles socioeconómicos con ingresos verdaderamente altos, nos va a mover el promedio de los demás sectores, y esto nos podría estar dando una falsa idea de esos ingresos, cosa que obviamente por eso se manejan deciles. Entonces, la información que traigo la traté de desglosar obviamente también en los deciles, para poder entender un poquito más el contexto en el que se da, y pues una situación más apegada a la realidad. Porque si yo dijera, pues bueno, normalmente el promedio, que es lo que nos está dando el promedio de ingreso, es de 44,000 pesos por hogar en México. Obviamente eso no refleja la realidad de muchos hogares, y tampoco es la realidad, simplemente está ya promediado de ingresos que tienen cantidades más altas. Y también hay que entender que aquí no estamos hablando del sueldo de una persona o cabeza de hogar, sino que se suman todos los ingresos que se está recibiendo en un hogar, que en ocasiones pueden ser 3 o 4, dependiendo de
de las personas. Si vive, por ejemplo, una familia con hijos mayores que ya trabajan, pues obviamente se suman también los ingresos de los hijos, o en el caso que tengan hijos menores de edad, se suman a lo mejor el de el padre y la madre, en caso de que obviamente trabajen. Ya si solamente es uno que trabaja, bueno, pues ahí nada más se va a reflejar su ingreso. Por eso es que no es tan correcto estar utilizando los promedios en este tipo de encuestas para explicar los resultados, porque nos arroja una falsa idea de lo que realmente es, ¿no? Y bueno, vamos revisando uno, vamos a darle paso por paso para que vayamos entendiendo cómo funciona estos datos y qué nos está diciendo, ¿no? Bueno, les decía que normalmente esta encuesta la hace el INEGI y se dedica a hogares, ¿no? En esta encuesta nacional, pues toma una muestra del censo y a esa muestra del censo pues le hace una encuesta cada 2 años, y esta es cada 2 años, bueno, nos da ya un panorama un poquito más certero de lo que es la realidad de muchos mexicanos, particularmente en los hogares. Y la primera cosa que tenemos que reconocer es que los hogares en México han cambiado su composición en esta última década, ¿no? Actualmente, el cálculo, de acuerdo al censo que arroja el INEGI, hay 38.830.000 hogares, con un tamaño promedio de 3.4 personas, lo que le comentaba. Prácticamente antiguamente eran 4 el promedio, que era lo más usual, papá, mamá y 2 hijos. Bueno, pues ahora ya está demostrándose que son menos de 2 hijos, o sea, en muchos casos tienen 2 o 3, pero ya usualmente ya este promedio ya bajó, ¿no? Ya bajó a 3.4, cifra que refleja esa tendencia sostenida hacia esos núcleos familiares cada vez más pequeños, ¿no? Y aproximadamente 2.2 miembros del hogar son los que obtienen algún tipo de ingreso. Sin embargo, 1.63 de estos integrantes tiende a estar ocupado en el mercado laboral. O sea, es decir, que en la mayoría de los casos hay 2, pero muchos muchos hogares solamente hay una persona, por eso es que le baja el promedio a 1.63 miembros. Esto pues obviamente ya nos empieza a dar una idea de que parte del ingreso del hogar proviene de otra fuente distinta al empleo. O sea, no nada más se están empleando con una forma, ya sea formal o informal, sino también están recibiendo algún tipo de transferencia o apoyos. No solamente el ingreso, que vamos a llamarle el ingreso al trabajo. Y bien, perdón, aunque el tamaño de estos hogares pues presenta una disminución, la realidad es que el número de integrantes de 65 años o más creció 21.3% por hogar entre los años del 2016 y 2024, lo que nos está pues demostrando o señalando que hay un envejecimiento en la población que está impactando en las dinámicas del ingreso de las familias. Pero vamos a entender un poquito de estos ingresos que se tienen. Y bueno, como entrada les puedo decir que la categoría de los ingresos que se refiere la encuesta es al conjunto de percepciones que obtuvieron cada uno de los integrantes que elaboran, ¿no? En promedio, en el 2024, los hogares recibieron 25,954 pesos por mes. Pero ojo, eso es promedio y esto se los explico regresando de estos comerciales. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.